esta conferencia a Solideo Gloria en julio 26 y 27, y este año el tema es el diseño divino en el mural de nuestra iglesia. Están todos los talleres que se van a dar y las secciones principales, los mensajes principales que se van a estar dando. Hermanos, es un tema que es bien importante. Solo quiero animarles a todos los que no se han inscrito, inscríbanse. Y recuerden, hermanos, que si inscribimos un grupo de más de 10 personas, de 10 o más, el costo de inscripción regular es de $65, pero si nos inscribimos un grupo de 10 o más, lo podemos bajar a $55. En la aplicación de nuestra iglesia está la información de esta para inscribirse. Pero si usted se quiere inscribir, quiere ser parte de este grupo, hermano, de 10 personas, hable conmigo después del servicio y vamos a apuntarlo, hermano, para que vamos a inscribirlo y así que todos podamos ir. Los que nunca han ido a esta conferencia, quiero animarles que este año vayan. Es viernes y sábado. Hermanos, quiero animarles a que vayan. Quizá usted no pueda venir el viernes, vaya el sábado. Yo le aseguro, hermano, que usted va a ser grandemente bendecido, hermano, por esta conferencia. También quiero recordarles, hermanos, que junio 21 al 25 va a ser, hermano, el campamento para los jóvenes. Y quiero animarles, hermano, que vea a la hermana Jessica para más información, hermano, acerca de este campamento. Este campamento lo estamos haciendo, hermano, vamos a ir juntos con los hermanos de First Baptist. Ellos están encargados de toda la logística, pero la hermana Jessica tiene los detalles acerca de este campamento. Jessica, ¿de qué edad es? De sexto grado para arriba. Si usted quiere animarle a que usted envíe a su hijo o a su hija a este campamento, y si usted quiere hacerlo, vea a la hermana Jessica hoy antes de irse a su casa para pedir más información. De todas maneras, también en nuestra aplicación tenemos este anuncio. Si usted escanea ese código, usted va a tener más información acerca del registro para este campamento. También, hermanos, el último anuncio que quiero hacer, hoy después del servicio, hermanos, todos los hombres de la iglesia, los miembros de la iglesia, vamos a quedarnos 5 minutos conmigo para hablar un asunto importante que tenemos que hacer. Todos los hombres miembros de la iglesia se quedan, hermanos, conmigo al final del servicio. Todos los niños, hermanos, hasta 6 años van a pasar con la hermana Ariel y con la hermana Celina a su clase. Los niños de 7 años en adelante se quedan con nosotros en el santuario para escuchar la palabra de Dios. Y quiero invitarles, hermanos, en esta mañana a orar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, hermanos, que Él use este tiempo en la palabra para hablar con nuestras vidas. Quiero animarte que ahí donde tú estás, inclines tu rostro y le supliques a Dios: Señor, háblame a través de tu palabra en esta mañana. Padre celestial, en esta mañana venimos delante de ti, oh Dios, con anticipación en nuestros corazones, expectantes, Señor, de lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia, a través de tu palabra en esta mañana. Eterno Dios, tú conoces el corazón, el alma de cada uno de los que están bajo este techo en este día. Yo quiero rogarte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tengas a bien tomar tu palabra en esta mañana y aplicarla a nuestros corazones. Quiero rogarte, Señor, que al exponer tu palabra, tu Espíritu Santo abra nuestros corazones para poder recibirla con humildad, ilumine nuestro entendimiento para poder entenderla y obre en nuestra voluntad para poder obedecerla. Señor, te ruego en esta mañana que tú nos libres de ser oidores olvidadizos de tu palabra. Concédenos en tu gracia ser hacedores de tu palabra. En esta mañana, Señor, venimos delante de ti orando por nuestros hermanos de First Baptist Church. Aquí en Dallas oramos por el pastor Michael, mientras él proclama tu palabra. Oh Dios eterno, úsalo, pon tu palabra en su boca y que al él predicarla, Señor, oh Dios del cielo, tu pueblo sea edificado, los santos sean perfeccionados, Señor, y los inconversos, Señor, sean salvados por ti. Eterno Dios, concede a ellos, al igual que nosotros, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos para el avance de tu reino
aquí, Señor, en Dallas. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, háblanos en esta mañana. Te lo ruego una vez más. Ayúdame a mí a comunicar con claridad tu palabra para la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana hemos llegado al final de la carta del apóstol Pablo, hermanos, a los Colosenses, y ya por varias semanas hemos estado enfocados en esta última sección y hemos aprendido, hermanos, desde el versículo 7 en adelante hemos aprendido algunas de las características, hermanos, de una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo. Yo quiero recordarles, hermanos, que la carta a los Colosenses comienza con una gran enseñanza. El corazón de la carta a los Colosenses, el corazón de la enseñanza de esta carta es esta: Cristo es Señor. Amén. Cristo es el primogénito de la creación, Él es el dueño de la creación. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, y Él es además la cabeza de la iglesia. Con esa enseñanza, con esa proclamación, el apóstol Pablo comienza su carta, y en la medida que va avanzando, él va desarrollando estas verdades y aplicándolas a diferentes áreas de la vida de la iglesia. Y a partir del versículo 7 hasta el versículo 18, de una manera extraordinaria, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ilustra a través de ejemplos concretos, hermano, nos ilustra cómo luce en la vida real, en el día a día, una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo. La razón por la cual quiero enfatizar esto a manera de introducción a mi mensaje en esta mañana es porque, hermanos, todas las verdades que hemos aprendido en la palabra de Dios tienen un impacto en la manera en que nosotros vivimos. Si Cristo es Señor y la cabeza de la iglesia, esa es una verdad que nosotros no solamente proclamamos y confesamos, sino que es una verdad que tiene un impacto en la manera en la que nosotros vivimos como individuos, pero también un impacto en la manera en que nosotros vivimos como iglesia. Y Pablo usa personajes bíblicos, hermanos reales, concretos, para ilustrar, al culminar su carta, así es como luce una iglesia bajo el señorío de Cristo. Una iglesia bajo el señorío de Cristo está compuesta por miembros, aprendimos miembros fieles a Dios, que son fieles testimonios del poder transformador del Evangelio. Es una iglesia formada por miembros fieles en su compromiso con la iglesia local, pero también una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo. Hemos aprendido, hermanos, que es una iglesia que camina junta en medio de la aflicción, de las tribulaciones. Es una iglesia que camina junta, hermano, en oración. Caminamos juntos en oración para poder avanzar en nuestro peregrinaje a la ciudad celestial. Amén. Y la razón por la cual, una vez más, esto es tan importante, es porque como iglesia nosotros queremos ser conocidos no como una congregación que quizás tiene los mejores recursos o las mejores instalaciones. Queremos ser conocidos como una iglesia que, hermano, que vive, funciona, existe bajo el señorío de Cristo. Y también, hermano, esto es importante porque si en la providencia de Dios usted tiene que moverse de Dallas, usted debe buscar una iglesia que refleje, que la vida de sus miembros refleje que Cristo es el único y verdadero Dios y el único Señor de la iglesia. Amén. Ahora, en esta mañana vamos a estar aprendiendo un aspecto adicional de una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo. No solamente una iglesia que está compuesta por miembros fieles, no es solamente una iglesia cuyos miembros caminan unidos. Hay una verdad que yo quiero comunicarles a la luz de la palabra de Dios en esta mañana, mientras nosotros consideramos los versículos 15 al 18. Y esa es la verdad central que yo quiero que tú te lleves a tu casa. Hermanos, una iglesia bajo el señorío de Cristo es una congregación cuyos miembros viven para la extensión del reino de Dios. Yo te lo voy a repetir, hermano. Una iglesia bajo el señorío de Cristo
Es una congregación cuyos miembros, y esta palabra es muy importante, viven para la extensión del reino de Dios. Si lo pudiéramos decir, hermanos, de una manera diferente, podríamos decir que lo que vamos a estar aprendiendo en esta mañana, lo que voy a demostrar a la luz de estos versículos, es que una iglesia que vive bajo el señorío de Cristo es una iglesia cuyos miembros, hermanos, la vida de sus miembros giran alrededor del avance del reino de Dios entre los hombres. Y eso es algo que nosotros como iglesia queremos reflejar. Queremos ser fieles, queremos caminar juntos, pero queremos que los miembros, los creyentes, los verdaderos discípulos de Cristo de la primera iglesia bautista, sus vidas giren alrededor de este enfoque. Avanzar el reino de Dios en la tierra. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque esa es la razón por la cual nosotros existimos. Nosotros existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos, extendiendo su reino entre los hombres. Y la segunda razón por la cual el mensaje de esta mañana es tan importante es porque el mismo Cristo, hermano, cuando Él instituye su iglesia, Él le dice a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y la idea, como usted ha escuchado muchas veces, que la iglesia, Cristo por medio de la iglesia, avanzaría a su reino. Y es por eso que nosotros creemos que una iglesia bajo el señorío de Cristo, una iglesia que gira, sus miembros, sus vidas giran alrededor de este propósito. Que Cristo sea conocido, que Cristo sea exaltado, que Cristo sea adorado por todos los que están alrededor de nosotros. Amén. Ahora, debido a esto, hermano, esta verdad nos lleva a hacer una pregunta. ¿Cómo la iglesia avanza el reino de Dios en la tierra? Y ese es precisamente el título de mi mensaje en esta mañana. Esta pregunta, ¿cómo la iglesia avanza el reino de Dios? Y quiero, hermano, lo primero que quiero considerar con ustedes en este día es esto. Hermano, la iglesia avanza el reino de Dios entre los hombres mediante el servicio sacrificial. Mediante el servicio sacrificial. Hermanos, y bajo este encabezado, voy a considerar este punto, yo voy a asumir lo que es evidente entre nosotros. Y me voy a enfocar, hermano, específicamente en el factor humano de la respuesta a esta pregunta. Y digo esto, hermano, porque al nivel más fundamental, esto es lo que es evidente que voy a asumir. Al nivel más elemental, nosotros sabemos que el reino de Dios avanza, hermanos, por medio de la oración. La iglesia, para avanzar el reino de Dios, tenemos que orar. O sea, y hay un principio en la palabra de Dios que es claro y aplica a muchas áreas de nuestra vida. Y dice la Biblia que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Dice la palabra de Dios, hermano, Cristo mismo, como le dijo a Pedro, dijo, yo edificaré mi iglesia. O cuando nosotros pensamos en la manera en que cómo extendemos el reino de Dios entre los hombres, nosotros debemos de partir de la presuposición, hermano, número uno, de que en esta tarea nosotros estamos colaborando con Dios, estamos uniéndonos al programa de Dios. Y al hacerlo debemos, hermanos, de hacerlo en comunión con Él. Debemos orar. La iglesia avanza, el reino de Dios avanza a través de una iglesia que avanza de rodillas. Tenemos que orar, hermano, depender de Dios, porque es últimamente Dios, por medio de la predicación, quien, hermanos, avanza su reino. Esas dos cosas, la iglesia debe a nivel más elemental orar, pero también a nivel más elemental debemos de predicar el evangelio. Eso está asumido, eso lo asumimos. En esta mañana, bajo este encabezado, yo quiero enfocarme en el aspecto humano. Y digo esto, hermano, por la siguiente razón. Porque cuando nosotros pensamos en el avance del reino de Dios en la tierra, nosotros muchas veces decimos, bueno, tenemos que orar. Y nos quedamos solamente en la oración. Y aunque la oración es lo primero y lo más importante que debemos hacer,
esta tarea, hermano, la oración es el fundamento, es bien importante, pero no lo es todo. Dios nos ha dado el privilegio de nosotros poder colaborar con Él en el avance de su reino. Y eso demanda una respuesta de parte nuestra. Y en este pasaje, hermano, nosotros hemos visto desde el verso 7 en adelante, en Colosenses capítulo 4, verso 7 en adelante, que Pablo comienza a mencionar diferentes nombres. Nombres reales, de personas reales, de hombres fieles a la palabra de Dios, que han servido a Dios de diferentes maneras. Nosotros encontramos, hermanos, personas de diferentes trasfondos socioeconómicos y culturales. Tenemos hombres como Aristarco, Tíquico, Epafras, Lucas y Marco, quienes sirvieron fielmente al Señor, utilizando sus dones, utilizando sus capacidades, sus recursos para el avance del reino de Dios, cada uno en distintas circunstancias y desarrollando diferentes roles dentro de este programa de redención de Dios. Y es interesante, hermano, que al terminar esta carta, Pablo menciona a una iglesia y a una mujer en específico. Yo creo que tú mires el verso 15. Colosenses capítulo 4, verso 15. Dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Si usted lee este versículo, usted se pregunta quién es Ninfas. Hermano, creo que todos los que estamos aquí, no importa el tiempo que usted lleva en la iglesia, no importa si usted ha leído la Biblia completa o no, todos vamos a tener la misma respuesta. No sabemos nada de Ninfas. Esta mujer solamente se menciona en este versículo. Sin embargo, no, hermano, el hecho de que esta mujer es mencionada, aun cuando no sabemos mucho de ella, su vida, hermano, es un testimonio poderoso. Su vida nos recuerda, Ninfas nos recuerda, por lo que Pablo dice aquí, que el avance del reino de Dios no descansa solamente y únicamente sobre los hombres, hermanos, sobre los hombros de personas, hermanos, extraordinarias. No, el avance del reino de Dios entre los hombres no descansa, esa responsabilidad no cae solamente en los hombros de unas pocas personas con talentos y dones extraordinarios. La vida de Ninfas, hermano, nos recuerda que el avance del reino de Dios entre los hombres descansa, hermanos, sobre los hombros de hombres y mujeres que bajo el señorío de Cristo colaboran en el extendimiento del reino de Dios. Amén. Vamos, hermanos, y lo hacen poniendo sus recursos Amén. al servicio del reino. Amén. Amén. Hermanos, yo quiero mencionar en esta mañana que nosotros cuando leemos este versículo, en el contexto de la carta de los Colosenses, en el contexto de la Biblia, no podemos dejar de pensar, hermano, en la carta de los Romanos, cuando Pablo le dice a la iglesia, a los romanos, que la iglesia es un cuerpo. Que siendo un cuerpo, o sea, Pablo usa esta analogía del cuerpo para enseñarnos acerca de la naturaleza de la iglesia, la función de la iglesia, que de la misma manera un cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros y cada miembro su propia función, hermano, así también la iglesia. Y esto es precisamente lo que vemos en estos últimos versículos, donde se mencionan personas de diferentes contextos, diferentes circunstancias, diferentes roles. Tenemos a Pablo, hermano, en la cárcel sufriendo. Tenemos a Epafras, un hombre que era, hermano, el plantador, el fundador de la iglesia de los Colosenses. Tenemos a Aristarco, tenemos, hermano, a Marcos, a Lucas, pero también tenemos una mujer que ella abre, hermano, la puerta de su casa para que un grupo de hermanos se reúnan regularmente en su casa para adorar a Dios y recibir la instrucción de su palabra. Amén. Vamos, hermanos, nosotros cuando leemos este versículo, muchos comentaristas bíblicos afirman
y llega a la conclusión que Ninfas, quiero hablar un poquito de esta mujer. ¿Quién era Ninfas? El hecho de que Ninfas era una mujer que su nombre se menciona, debido a que no se menciona el nombre del esposo, se dice, hermano, muchos comentaristas afirman que esta era una mujer que era viuda. Pero era una viuda que había heredado una buena posición económica, y esto porque la casa donde ella tenía era una casa lo suficientemente grande para, hermano, reunir dentro de ella por lo menos hasta 20 personas. Y digo hasta 20 personas porque las iglesias del primer siglo, cuando se reunían en casa que el máximo era probablemente 20 personas. Esta era una mujer viuda, esta era una mujer que tenía probablemente una buena posición económica, y abre las puertas de su casa para que la iglesia se reúna, hermano, y pueda escuchar la palabra de Dios. Ninfas entendía, hermano, que una de las implicaciones del señorío de Cristo es que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros, nuestras vidas le pertenecen a Dios, y junto con nuestras vidas, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Una de las implicaciones de vivir bajo el señorío de Cristo es no solamente saber que ya no vivimos para nosotros, sino que todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha concedido alcanzar de este lado de la eternidad, Dios nos ha dado para que lo disfrutemos, pero también para ponerlo a disposición del avance de su reino entre los hombres. Amén. Y Ninfas es un ejemplo de esto. Vamos, hermanos, yo quiero que tú medites en otra enseñanza implícita de la vida de Ninfas. La misión de esta hermana nos enseña que nuestro servicio a Dios no se limita a ciertas actividades que nosotros hacemos en la iglesia 2 veces a la semana, sino que se extiende a actos intencionales de hospitalidad. Nosotros vivimos en una cultura, vamos, hermanos, donde nos hemos vuelto individualistas. Y la hospitalidad es una virtud perdida aún en la iglesia. Pero vivir bajo el señorío de Cristo implica, una de las implicaciones es que porque yo soy de Él y todo lo que tengo Él me lo ha dado para Él, aún mi casa yo la voy a abrir para crear un espacio para que otros escuchen la palabra. Hermano, Ninfa era una mujer que abrió la puerta de su casa y creó un espacio y un tiempo para que otros vinieran, escucharan la palabra, y para que en ese espacio, en el contexto de la iglesia local, pudieran desarrollarse relaciones intencionales, hermano, en las cuales el reino de Dios se extiende. Amén. Oh, hermanos, y este es el patrón que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, desde los evangelios, y empezando por el evangelio hasta todas las cartas de Pablo. Hermanos, la hospitalidad es un instrumento poderoso en las manos de Dios para extender su reino entre los hombres. Amén. Y nosotros, hermanos, quizás en esta mañana algunos de nosotros pudiéramos estar pensando, bueno, Ninfa podía hacer eso porque tenía una casa grande. Hermano, cuando nosotros pensamos en hospitalidad y usar nuestros recursos para el extendimiento del reino de Dios, nosotros aprendemos algo, y es que no se requiere tener una casa grande o lujosa. Lo único que se requiere para abrir la puerta de tu casa y ponerla a disposición, y no solamente tu casa, sino tus recursos, ponerlo a disposición del reino de Dios, no se requiere tener una casa grande, no se requiere tener una casa lujosa, no se requiere tener muchos recursos. Lo único que se requiere es vivir bajo el señorío de Cristo. Amén. Amén. Cuando Cristo es Señor de tu vida, y tú sabes que tú le perteneces a Él, no solamente tu casa, toda tu vida tú vas a poner a disposición del reino. Quizás algunos, hermanos, sabemos que, una vez más, la razón por la cual digo que no es necesario una casa grande para ser hospitalarios,
y extender el reino de Dios. La razón por la cual digo que no es necesario una casa grande o lujosa para crear un espacio para que otros puedan escuchar la palabra y desarrollar relaciones significativas con nuestros hermanos y con nuestros prójimos. Es porque la Biblia nos enseña, hermanos, que la hospitalidad no es el motor del avance del reino, simplemente un instrumento. Yo creo que tú mires conmigo un pasaje de la Biblia que nos enseña un principio importante. Vamos a ir todos a Mateo capítulo 14, versos 15 al 21. Mateo capítulo 14, versos 15 al 21. Amén. Amén. Mira lo que dice este pasaje. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despídela pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Vamos a hacer una pausa aquí. Ustedes se fijan, hermanos, hasta aquí la intención de los discípulos era buena. Ellos estaban preocupados ¿por qué? Por la multitud. Por la multitud. Le decían: Señor, si nos fuéramos a parafrasear, ellos le estarían diciendo: Señor, ya ellos han escuchado ya tu palabra. Señor, ya que el servicio se ha extendido ya varias horas, la multitud está hambrienta, despídelos que vayan a su casa. Era una buena intención la que ellos tenían, ¿verdad? Y seguimos leyendo, dice: pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. No quiero que pierdas hermano, el flow de este diálogo entre Jesús y sus discípulos. Tenemos unos discípulos mortificados, preocupados por la multitud. Su preocupación era genuina y él le dice: Señor, despídelo para que vayan a comer. Y Jesús le dice: no necesitan irse, denle vosotros de comer. Y mire este mandamiento o esta instrucción de Cristo: ustedes, la multitud está hambrienta, denle ustedes de comer. Y permítanme hacer aquí un momento una analogía. Nosotros vivimos en Dallas, Texas, rodeados de una multitud hambrienta de la palabra de Dios. Una multitud desesperada, en miseria, hundida en la esclavitud más terrible que es la esclavitud del pecado. Vivimos en medio de una multitud de personas que languidecen sus almas por recibir el pan de vida. Y nosotros oramos: Señor, salva a las personas que nos rodean. Y Cristo nos dice: denle ustedes de comer. Denles el pan de vida. Si pueden ver la analogía aquí, hermano. Entonces, seguimos leyendo. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelo acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partieron los panes, y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hermanos, habían probablemente cerca de 10,000 personas. Y lo único que tenían los discípulos eran 5 panes y 2 peces. Y ellos dijeron: no tenemos lo suficiente, Señor. ¿Y qué le dijo Cristo? Traémoslo acá. Y Cristo multiplicó esos 5 peces y 2 panes para alimentar una gran multitud. Cristo no te pide que tú esperes a tener una casa lujosa o muchos recursos. Lo que tú tengas, tu casa pequeña,
tu casa que quizás no tenga muchas comodidades o lujos, ponlo a los pies de Cristo y dice, Señor, aquí mi casa, úsala para el extendimiento de tu reino. Amén. Amados hermanos, porque Dios avanza. Y yo quiero decirte, este es el patrón que nosotros vemos en todo el Nuevo Testamento. Cuando tú lees los evangelios, usted se da cuenta que en más de una ocasión dice la Biblia que Jesús estaba ¿a dónde? En casas, comiendo. Y este era, hermano, yo estoy como tu pastor. Yo quiero animarte y quiero llamarte en esta mañana a que tú practiques la hospitalidad cristocéntrica. Amén. Y cuando hablo de la hospitalidad cristocéntrica, estoy hablando de la hospitalidad que tiene como propósito extender el reino de Dios entre los hombres. Vamos hermanos, no es una hospitalidad simplemente, no es ser hospitalario por ser hospitalarios. No es esta hospitalidad no ve a las personas como proyectos. Es una hospitalidad, hermano, que te lleva a abrir la puerta de tu casa y dice, ven, para que tú veas y oigas cómo Cristo nos ha salvado, cómo Cristo gobierna, dirige y sostiene nuestra vida. Amén. Ven y ven. Amén. Amén. Esa es la manera, hermano, nosotros oramos, pero Dios responde esta oración, avanza tu reino, venga tu reino. Dios la responde a través de una iglesia que bajo el señorío de Cristo abre las puertas de su casa y es hospitalario y dice, ven y ven. Amén. Amén. Ven y ven. Pero también, hermanos, un paréntesis, la falta de hospitalidad entre los creyentes no es resultado de la falta de recursos. Es un problema de sumisión. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la hospitalidad se hace tan difícil? Porque la hospitalidad que tiene es sacrificial. Porque desde el elemento más práctico, hermano, requiere por lo menos que tú acomodes tu casa para recibir a los que te visitan. Y es incómodo. Es incómodo sacrificar tu poquito tiempo libre que tenemos para abrir las puertas de nuestra casa y servir a otros para que puedan ver y escuchar. No es un problema de falta de recursos. Y yo te preguntara a los miembros de Primera Iglesia Bautista de Dallas, yo le preguntaba a ustedes esta mañana, ¿cuántos de ustedes tienen casa? No me respondan, ¿cuántos de ustedes tienen casa? Sea que la rentes o sea que tú seas dueño de ella, Dios te la ha dado, Dios te ha concedido tener una casa, no solamente para que tú tengas un lugar donde descansar y disfrutar de esta casa, sino también para que tú uses esa casa para el extendimiento del reino de Dios. Amén. No es un problema de falta de recursos. Si Dios te ha dado una casa, tú tienes la oportunidad de ser hospitalario. Ninfas no podía predicar y enseñar. Su única función era abrir la puerta de su casa para que Cristo fuese proclamado. Amén. Para que la iglesia sea edificada. Amén. Y tú y yo hemos sido llamados a hacer lo mismo. Amén. No es problema de falta de recursos, es problema de sumisión al señorío de Cristo. Pero también, hermano, el reino de Dios avanza entre los hombres a través del servicio sacrificial, no solamente a través de la hospitalidad cristocéntrica, sino también a través de, hermano, de poner nuestros dones al servicio del reino de Dios. Yo quiero que tú saltes por un momento, hermano, al versículo, vamos a leer ahí, Colosenses capítulo 4, y mira conmigo, hermano, el versículo 17. Vamos a saltar por un momento al versículo 17, dice, dígale al Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo te voy a leer este pasaje nuevamente. Dígale al Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Oh, hermanos, este es un pasaje que nosotros leemos tan rápidamente. Y podemos perder de vista la profundidad, hermano, y la relevancia de este versículo para nosotros hoy. En primer lugar, aquí hay tantas cosas, hermano, una vez más, de Arquipo no sabemos mucho. No sé cuánto usted ha leído la carta del apóstol Pablo a Filemón, pero se piensa que Arquipo era familia de Filemón, porque cuando Pablo le da los saludos a Filemón y a su familia, incluye a Arquipo también. Pero eso es todo lo que sabemos de él, no sabemos nada más de él. Sin embargo,
Hay cosas tan importantes, hermano, en este versículo que es relevante para nosotros que no podemos pasar por alto. En primer lugar, hay una exhortación a este hombre, Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor. Lo primero que quiero resaltar para ti en esta mañana es esto. Si tú estás en Cristo, tú has recibido dones y un ministerio con el propósito no para servirte a ti, sino para servir a la iglesia en el extendimiento del reino de Dios entre los hombres. Todo verdadero creyente ha recibido un ministerio de parte del Señor, una función específica dentro de la iglesia. La palabra ministerio simplemente significa servicio, una comisión de servicio. Dios está comisionado a hacer algo. No todos hacemos lo mismo, pero todos tenemos una función. Todos los que están en Cristo han recibido dones, capacidades y ministerios para el extendimiento del reino de Dios entre los hombres. Si tú eres creyente, si tú estás en Cristo y tú no sabes cuál es tu don, en qué tú estás, cuál es tu función en la iglesia, tú necesitas orar y hablar con tu pastor para ayudarte a discernir cuál es el don que Dios te ha dado. Porque todos hemos recibido un ministerio de parte de Dios. Pero lo segundo que está implícito en el pasaje es que ese ministerio o esa función tú no la has recibido de la iglesia ni del pastor. Tú lo recibes de parte de Dios. Y la razón por la cual eso es importante es porque lo recibiste de Dios. Tú vas a dar cuenta delante de Dios por lo que tú hiciste con ese ministerio que te dio. Cualquiera que sea. Pero Pablo le dice al equipo, le recuerda al equipo, decirle al equipo, cuida, sé intencional en cuidar el ministerio que Dios te ha dado para que lo practiques, para que lo cumplas. ¿Tú sabes por qué esta exhortación también es tan importante? Porque nos recuerda a todos, hermanos, que es fácil, debido a la agitación en la que nosotros vivimos, debido a que hay una cultura, hermanos, que lucha por nuestros afectos y nuestras prioridades. Es fácil adoptar una posición de comodidad, hermanos, y de cuidar el ministerio que tenemos, que Dios nos ha dado. Una vez más, de la misma manera que el problema de la falta de hospitalidad no es la falta de recursos, sino la falta de sumisión a Cristo, la falta, hermano, la negligencia en poner en práctica el ministerio que Dios te ha dado, no es un problema de falta de tiempo. Es un problema de sumisión al señorío de Cristo. Y esa es la razón, quizás, una vez más no sabemos mucho del equipo, pero una cosa sí sabemos. Cuando Pablo le hace este recordatorio es porque es fácil perder de vista lo más importante, las prioridades. Es fácil perder de vista que nosotros vivimos para Él. Amén. Que Dios no te salvó para que vivieras para ti. Que Dios no te salvó para que tú vivieras una vida feliz. Dios te salvó para que tú vivieras para Él sacrificialmente. Amén. Para la gloria de su nombre. Amén. Para el avance de su reino en la tierra. Amén. Y para el bien de tu alma. Amén. Cumple el ministerio, el reino de Dios avanza entre los hombres a través del servicio sacrificial de una iglesia que bajo el señorío de Cristo pone en práctica los dones y el ministerio que Dios le ha dado. Amén. Porque ellos viven alrededor de Cristo. Amén. Ahora, un detalle importante que no quiero pasar por alto en esta mañana. Dice la Biblia, hermano, mira el versículo 18. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Si usted una vez más lee este versículo rápidamente, usted no va a perder de vista probablemente qué es lo que Pablo está diciendo, el profundo significado de lo que Pablo está diciendo aquí. Pero quiero que nos detengamos por un momento en este versículo. Dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. ¿Saben por qué eso es importante? Porque evidentemente en el tiempo de Pablo había una práctica muy común, y es que
o sea, cuando él dice esto, hermano, él hace una referencia al hecho de que otra persona escribió esta carta. O sea, Pablo dictó y hubo una persona que escribió palabra por palabra lo que Pablo estaba diciendo. Y esta es una práctica muy común. Sin embargo, una de las razones por las cuales Pablo no escribe la carta y usa este recurso común en aquel tiempo es porque Pablo era un hombre que muchos teólogos dicen estaba perdiendo la vista. Al final ya de sus años en su ministerio, Pablo estaba perdiendo la vista. Y eso lo sabemos porque cuando escribe Gálatas capítulo 6, verso 11, él le dice, mirad con cuán grandes letras les escribo. O sea, él tenía que escribir con letras grandes para poder leer lo que estaba escribiendo. Pero él dice, yo Pablo escribo este saludo con mi propia mano. Lo único que escribió Pablo de esta carta con su propia mano fue el saludo. Ahora, imagínate, hermano, no solamente, probablemente haya sido precisamente por su problema de visión, probablemente porque estaba encadenado y no podía escribir. Pero este es el punto que quiero resaltar. Hermanos, las limitaciones físicas que nosotros tenemos tampoco son una excusa para no servir al Señor. Amén. Amén. Pablo estaba preso, limitado físicamente y aún cuando escribe la carta a los Gálatas, Pablo es un hombre que no podía ver. Pero aún Pablo podía decir, Señor, yo casi no puedo ver. Ya se acabó. Hasta aquí ya he hecho suficiente, ya he sufrido bastante. Búscate a otro que pueda escribir las cartas. No, Pablo aún, hermano, aún con las limitaciones de salud y las limitaciones físicas que tenía, él continuaba avanzando el reino de Dios entre los hombres. La razón por la cual esto es importante, hermano, es porque una vez más, nuestras limitaciones no son una excusa. Cuando Cristo es Señor, aún hasta el único, cuando Cristo es Señor de tu vida, aún hasta el último momento de tu vida, tú mueres, como diría alguno, con las botas puestas. Porque el avance del reino de Dios, hermano, el reino de Dios avanza entre los hombres, no solamente a través de la conversión de nuevos creyentes, sino a través de la santificación del pueblo de Dios. Algunos predican, otros enseñan, otros sirven en diferentes capacidades. Quizás tú no puedes ir a un viaje misionero, quizás tú no puedes predicar porque Dios no te ha dado ese don, pero tú puedes, hermano, llamar por teléfono a un hermano y animarlo. Quizás tú no puedes, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, quizás tú no puedes ir y predicar y dar un estudio bíblico, o quizás tú no puedes hacer mucho esfuerzo, pero tú sí puedes agarrar el teléfono, aunque sea llamar a un hermano al equipo y decirle al equipo, cuidando el ministerio que has recibido de parte del Señor. Amén. Tú sí puedes poner el teléfono y decir al equipo, estoy orando por ti para que Dios te use en el ministerio que Dios te ha dado. Amén. Estoy orando por ti porque yo sé que es difícil y puede ser desanimador muchas veces, pero yo quiero que tú sepas, quiero animarte, siga adelante, estoy orando por ti. Amén. Amén. Para que otros sean animados, para que otros puedan servir y a la misma vez tú estás sirviendo y de esa manera el reino de Dios avanza entre los hombres. ¿Cómo avanza el reino de Dios? O mejor dicho, ¿cómo Dios avanza su reino entre los hombres a través de la iglesia? Oh, amados hermanos, a través de una iglesia cuyos miembros sirven sacrificialmente al Señor, dando sus recursos y sus dones, poniéndolo al servicio de Cristo, pero también usando sus capacidades, sus dones, para que otros puedan escuchar y ver que Cristo es Señor. Esto es lo que, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Bueno, nosotros respondemos a esta verdad, bueno, si tú eres cristiano, en esta semana sé hospitalario. Ora, venga tu reino, Señor. Pero abre las puertas de tu casa también. Crea un espacio para que otros creyentes y no creyentes
puedan venir, hermanos. Y yo no estoy hablando aquí, quizás tú no tengas recursos para hacer una comida para otras personas, pero quizás puedas abrir el espacio en tu casa para tomar un café con alguien. Si le ven y ve y escucha, ven. Hermano, yo no te estoy pidiendo, escúchame bien, en el nombre de Cristo, yo no te estoy pidiendo que tú añadas una actividad más a tu calendario. Yo te estoy pidiendo y te estoy exhortando en el nombre de Cristo, a la luz de la verdad, que Él es el Señor y cabeza de la iglesia, y Él avanza su reino a través de nosotros. Lo que te estoy exhortando es que todas tus responsabilidades y todos tus planes giren alrededor de Cristo. La hospitalidad no es una actividad más que añadimos. Es que, ¿sabes? Es parte de nuestro día a día. Ser hospitalario, cualquiera que sean los recursos que Dios te ha dado, iglesia, pon a disposición de Cristo. Si tú no sabes qué don Dios te ha dado, qué ministerio Dios te ha dado, ora y habla conmigo, yo soy tu pastor para poder animarte, porque todo cristiano ha recibido un don como aquí. Amén. Pero si tú no, hermano, yo quiero decirte algo, quiero terminar con esto. La única manera de nosotros poder servir sacrificialmente, a través de la hospitalidad y a través de nuestros recursos y a través, amados hermanos, de ejercer nuestros dones consistentemente y, hermano, constantemente, es cuando tú y yo somos recordados una y otra vez acerca de la importancia y la centralidad del Evangelio. Amén. No hay otra manera que tú puedas servir sacrificialmente. No hay otra manera en que tú puedas unirte como un colaborador de Dios en la expansión de tu reino, a menos que diariamente tú seas recordado de la centralidad y la importancia del Evangelio. Usted dirá, pastor, ¿por qué usted dice eso? Bueno, por lo que dice Pablo en este pasaje. ¿Sabe lo que le dice en el verso, hermano, en el verso 18? Nuevamente dice, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Y dice, hermano, acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Hermanos, este llamado a acordarse de las cadenas de Pablo era un llamado, hermano, a tener presente la centralidad del Evangelio. El Evangelio es tan importante y tan central en la vida de un creyente que Pablo estaba dispuesto a sufrir por causa del Evangelio. Amén. Por eso cuando él escribe, si mal no recuerdo, los Filipenses, él dice que él muchos han cobrado ánimo en sus prisiones y han ido a proclamar el Evangelio. Porque, amados hermanos, no hay otra manera, no había otra razón para que Pablo sufriera todo lo que sufrió, a menos que él tuviera conciencia, estuviera convencido de que el Evangelio es central. Como iglesia, tú y yo debemos recordarnos, por eso los domingos en la tarde o durante la semana, tú debes abrir las puertas de tu casa para tú mismo ser recordado y buscar congregarte con otros hermanos de tu propia iglesia, hermano, y ser recordado de que el Evangelio es central. Amén. Acuérdate de mi cadena, dice Pablo, acuérdate cuán importante el Evangelio para mí. Que estoy dispuesto a sufrir por causa del Evangelio, para que el reino de Dios avance. Pero la otra manera en que tú y yo podemos servir, avanzar el reino de Dios a través del servicio sacrificial es, hermano, a través, hermano, de una constante dependencia y súplica por la gracia de Dios. Fíjate cómo Pablo termina: la gracia sea con ustedes. Yo creo que usted vaya por un momento y termino con este texto, a Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen? Amén. Vamos a leer el versículo 1 y versículo 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Este no es simplemente cuando muchos predicadores, muchos pastores, incluidos yo,
Muchas veces comenzamos una serie de predicación en una de las cartas de Pablo. Nosotros siempre mencionamos que este era el saludo que era común en aquel tiempo cuando se escribió una carta. Es la misma estructura, la persona comenzaba identificándose a él mismo y evidentemente daba un saludo. Pero el saludo de Pablo era un saludo, hermano, cristocéntrico. Y estas palabras no eran simplemente palabras que se usaban como nosotros podemos usar hoy. Espero que al recibo de esta carta, bueno, de esta carta no, espero que al recibo de este email te encuentres bien. No era eso. Esta era una súplica de Pablo a la luz de lo que él iba a estar enseñando. Él dice, gracias a ustedes y paz. Porque Pablo sabía que para que la iglesia, hermano, pudiera vivir a la luz de la verdad de que Cristo es Señor, para que la iglesia de los Colosenses, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Indiápolis, que también se menciona aquí, como toda la iglesia en general, pudiera vivir a la luz de esta verdad, ellos necesitaban recibir cada día la gracia de Dios que está disponible a todos los creyentes por medio de Jesucristo. Amén. Gracias a vosotros. Amén. Que Dios imparta gracia para que ustedes puedan vivir a la luz de la verdad de que Cristo es Señor. Amén. De que Cristo es el Salvador. Amén. De que Cristo murió por ustedes y resucitó para que ustedes pudieran andar en la verdad de vida. Amén. La única manera de avanzar su reino sacrificialmente a través del servicio sacrificial es recordándonos unos a otros diariamente el Evangelio. El Evangelio es central. Amén. Y ser recordados también de nuestra continua necesidad de la gracia de Dios que nos da. ¿Sabes cómo Dios imparte gracia a tu vida? Y yo creo que tú tienes el círculo, hermano. ¿Sabes cómo Dios imparte gracia a tu vida? Cuando yo oro, Señor, imparte gracia a mi vida para yo poder vivir a la altura, a la luz de la verdad de que Cristo es Señor. ¿Cómo Dios imparte esa gracia? Y como siempre decimos en nuestra iglesia, no es por obra de gracia, no es por obra, perdón, es por obra de gracia, no es por obra de magia. Ahora calabra, pata de cabra, ¡pum! 10 kilos de gracia. Eso es suficiente para esta semana. No. Dios la imparte y Dios responde a través de esa petición de la iglesia, a través del ministerio de la iglesia. Tú necesitas exponerte regularmente a la palabra de Dios. Tú necesitas regularmente escuchar el Evangelio. Tú necesitas regularmente que hermanos y hermanas inviertan en tu vida y tú invertir en la vida de tus hermanos para que la gracia de Dios sea dispersada y sea impartida en la vida de nuestra congregación. Mi alma alaba al Señor por la verdad de su palabra. Yo quiero animarte, hermano, la primera iglesia bautista. Tú y yo necesitamos recordar que hemos sido llamados a avanzar el reino de Dios en Dallas a través del servicio sacrificial, poniendo nuestros recursos y nuestras casas a disposición del reino y usando nuestros dones y nuestros ministerios para que Cristo sea conocido y exaltado. Amén. Y en esta semana tú eres enviado. Amén. Ahora bien, quiero terminar hablando a aquellos que están aquí esta mañana que no son cristianos. Usted ha escuchado en varias ocasiones durante este mensaje, este sermón, la palabra evangelio y la palabra gracia. Y quizás usted se está preguntando qué es el evangelio. ¿A qué se refiere el pastor? Bueno, el evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo y a través de Cristo a nuestro favor. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como es costumbre entre nosotros leemos, lo sabemos de memoria. Yo creo que todos los que están aquí sabemos ese texto de memoria. Pero yo quiero, permíteme, como dicen los americanos, bear with me for a moment. Permíteme, hermano, tomar un tiempo para resaltar una verdad. Ese texto comienza diciendo, de tal manera. Es una expresión, de tal manera, una exclamación
cuando nosotros miramos el amor de Dios a la luz de nuestra condición, dice la palabra de Dios que todos los hombres, desde el nacimiento, desde el vientre de su madre, son pecadores. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Y porque tenemos una naturaleza pecaminosa, no podemos salvarnos nosotros mismos. Y la ira de Dios está sobre todos los hombres, desde el vientre de su madre, porque somos por naturaleza pecadores. Pero también la Biblia nos enseña que lo peor no es que somos pecadores, sino que no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Y como vimos al principio del servicio, el pecado es algo serio. Pecado es algo, hermano, que no debemos jugar con él, no debemos menospreciar sus implicaciones. Bajo la ira de Dios no te puedes salvar a ti mismo, y esas son muy malas noticias. Pero esta es la buena noticia, que a pesar de tu condición, Dios mostró tan grandemente y tan abundantemente su amor, que aun cuando tú estabas en esa condición, Él envió a su único Hijo, a quien Él amó. Y Cristo vivió una vida perfecta en tu lugar. Cumplió los mandamientos a la perfección. Y en la cruz del Calvario entregó su vida por ti. Y en la cruz del Calvario, Dios el Padre derramó sobre su santo, amado y único Hijo, derramó sobre el inocente toda su ira que tú y yo merecíamos. Y fue enterrado, y al tercer día resucitó victorioso entre los muertos. Amén. Y la razón por la cual la resurrección es tan importante es porque la resurrección de Cristo es el testimonio de Dios el Padre, que el sacrificio de Cristo en tu lugar fue suficiente. Por eso Cristo dijo: consumado es. Mi amigo, si tú estás hoy sin Cristo, lo único que tú sabes que tú tienes que hacer, porque Cristo lo hizo todo, es cree y arrepiéntete. Cree en Cristo, pon tu fe en Él y arrepiéntete de tus pecados, para que Dios te perdone y te dé vida eterna. Amén. Tu única esperanza es Cristo. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, cualquiera que sea la necesidad más grande que tú puedes tener, yo quiero recordarte algo, mi amigo. La necesidad más grande que tú tienes hoy es la necesidad de reconciliarte con este Dios Santo que ha hablado a través de su palabra y a través de su Hijo. Arrepiéntete y cree para que seas perdonado. Amén. Vamos a responder a este mensaje poniéndonos en pie. Y vamos a adorar a Dios, hermano, cantando este canto. Haz lo que quieras. Qué canto tan apropiado a la luz del mensaje que hoy hemos escuchado. Haz lo que quieras de mi Señor.